Pedro, antes de conocer a Jesús, se llamaba Simón y era un simple pescador que trabajaba junto a su hermano Andrés. Desde el primer encuentro, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, que en arameo significa piedra, simbolizando el papel fundamental que tendría en la fundación de la iglesia. Pedro era un hombre sencillo y en muchas ocasiones se mostró impulsivo, incluso un poco temerario. Un ejemplo de ello fue cuando intentó caminar sobre las aguas para seguir a Jesús, o cuando cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote, durante el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. También es recordado por haber negado a Cristo 3 veces, a pesar de haber asegurado que nunca lo haría. Aún así, Pedro fue el apóstol de mayor edad y se convirtió en el primer líder de los cristianos. Fundó la iglesia de Antioquía y más tarde la iglesia de Roma. Tras una discusión con Pablo, Pedro comprendió la importancia de llevar el mensaje de Jesús también a los pueblos no judíos. Pedro terminó sus días en Roma y, según la tradición, fue martirizado durante la persecución contra los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Por respeto a su maestro, pidió ser crucificado boca abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma forma que Jesús. Andrés, hermano de Pedro, fue el primer discípulo llamado por Jesús y uno de los 12 apóstoles. Antes de conocer a Jesús, había sido seguidor de Juan el Bautista, lo que facilitó que aceptara rápidamente a Cristo como el Mesías. Fue, de hecho, el primer apóstol en reconocer a Jesús como el Mesías, y fue él quien llevó a su hermano Pedro al encuentro con el Señor. Aunque Andrés recibe menos protagonismo en los evangelios que otros apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, desempeñó un papel muy importante en la expansión del cristianismo, especialmente en el mundo griego. Según la tradición, predicó el evangelio en varias regiones del mundo helenístico, incluyendo zonas que hoy pertenecen a Rusia y Ucrania, y también en Constantinopla, la actual Estambul. Allí se convirtió en el primer obispo de la ciudad y en el fundador del Patriarcado de Constantinopla, que aún hoy lo venera como su santo patrono. Andrés murió mártir en la ciudad de Patras, en Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Esta cruz, conocida hoy como la Cruz de San Andrés, se convirtió en uno de sus símbolos más representativos. Santiago el Mayor era pariente de Jesús y también trabajaba como pescador junto a su hermano Juan. Ambos, junto con Pedro, formaron el grupo de apóstoles más cercanos a Jesús, siendo los únicos que lo acompañaron en momentos clave, como su arresto y la transfiguración. Santiago tenía un carácter fuerte y explosivo, por lo que Jesús lo llamó, junto a su hermano, Boanerges, que significa hijos del trueno. Tal vez por ese temperamento fue también el primer apóstol en ser martirizado, siendo decapitado en Tierra Santa por orden de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Según la tradición, Santiago predicó en España, y aunque fue ejecutado en Jerusalén y su cuerpo fue trasladado a la península ibérica. Durante la Reconquista, se convirtió en una figura legendaria conocida como Matamoros, apareciendo en las batallas como defensor de los cristianos frente a los musulmanes. Juan, el apóstol más joven, fue llamado por Jesús para ser discípulo junto con Andrés, siendo uno de los primeros en seguirlo. Al igual que su hermano Santiago, tenía un carácter impulsivo, al punto de que en una ocasión pidió a Jesús que permitiera hacer caer fuego del cielo sobre una ciudad samaritana, lo cual Jesús, por supuesto, rechazó. A pesar de su temperamento, Juan es conocido como el discípulo amado, el más cercano a Jesús. Fue también el único de los 12 que estuvo presente durante la crucifixión, y Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. Cuando recibió la noticia de que el sepulcro de Jesús estaba vacío, Juan corrió al lugar y llegó antes que Pedro, aunque, por respeto,
dejó que él entrara primero. Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, 3 epístolas, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis. Fue el único apóstol que no murió mártir, sino que falleció en edad avanzada, probablemente en la ciudad de Éfeso. Felipe ya era seguidor de Juan el Bautista antes incluso de conocer a Jesús. Estuvo presente cuando Juan reconoció a Cristo como el Cordero de Dios, lo que motivó a Felipe a unirse al grupo de discípulos. Felipe fue uno de los protagonistas en el milagro de la multiplicación de los panes, y durante la última cena, le pidió a Jesús que le hablara sobre su unidad con Dios Padre, mostrando su deseo de comprender más profundamente la divinidad de Cristo. Tenía una relación cercana con los griegos que transitaban por la región, no solo por llevar un nombre griego, sino también porque, según los evangelios, fue él quien presentó a varios hombres griegos a Jesús. No es de extrañar, entonces, que haya muerto en una ciudad griega de Asia Menor, donde fue crucificado cabeza abajo por orden del emperador Domiciano. Bartolomé, también llamado Natanael, se mostró escéptico cuando Felipe le dijo que el Mesías venía de Nazaret, respondiendo con la frase: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, su actitud cambió de inmediato al encontrarse con Jesús, quien lo reconoció como alguien que había estado debajo de una higuera, símbolo de esperanza en la llegada del Mesías. Jesús lo elogió diciendo que era un verdadero israelita en quien no hay engaño, lo que lo hizo famoso por su honestidad y sinceridad. Bartolomé dedicó su vida a predicar el Evangelio, llevando el cristianismo hasta regiones como Armenia e India. Su martirio fue considerado uno de los más crueles de todos los apóstoles. Fue desollado vivo, es decir, le arrancaron la piel mientras aún estaba con vida. Tomás es conocido popularmente como el apóstol de la duda, al punto de que existe un dicho que dice ver para creer. Inspirado en él, esta fama se debe a que no creyó en la resurrección de Jesús hasta que pudo ver y tocar sus heridas. Sin embargo, esa reputación no le hace justicia. Tomás fue, en realidad, valiente y decidido. Cuando Jesús anunció que volvería a Judea, a pesar del peligro que corría allí, fue Tomás quien animó a los demás apóstoles a acompañarlo. Además, durante la última cena, fue él quien preguntó ansiosamente por el camino hacia la salvación, lo que dio lugar a una de las frases más famosas de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Después de la resurrección, Tomás viajó muy lejos para predicar el Evangelio, llegando hasta la India, y según algunas tradiciones, incluso hasta China, al final de la ruta de la seda. Murió asesinado con una lanza en la ciudad de Chennai, antigua Melyapur, en el sur de la India, siendo ya un hombre de edad avanzada. Mateo era un recaudador de impuestos, una profesión que lo hacía rico, pero muy odiado por sus compatriotas judíos, ya que su trabajo ayudaba a financiar el Imperio Romano, que oprimía al pueblo judío. A pesar de ello, Mateo abandonó su lucrativo trabajo y su vida de riqueza de inmediato cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Debido a su origen más acomodado que el de los demás apóstoles, Mateo era también más educado. Por esta razón escribió el primer Evangelio, que se caracteriza por sus numerosas conexiones con el Antiguo Testamento, con el objetivo de atraer a más judíos a seguir a Cristo. La Biblia no relata la muerte de Mateo. Sin embargo, fuentes externas mencionan que Mateo habría sido asesinado en Etiopía, mientras predicaba el Evangelio. Santiago el Menor recibió este nombre no porque fuera menos importante, sino porque era más joven o más bajo que Santiago el Mayor. De él se sabe muy poco, pero probablemente fue hijo de María de Clopas, quien era hermana de María, la madre de Jesús, lo que hace que Santiago el Menor fuera primo de Jesús. Según la tradición, Santiago el Menor murió como mártir en Jerusalén. Fuentes como el historiador judío Flavio Josefo y otros textos antiguos cuentan que fue arrojado desde lo alto del templo y, al no morir por la caída,
Fue apedreado y finalmente golpeado en la cabeza con un garrote o bastón hasta morir. Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos conocidos, pero considerado por muchos como un hombre virtuoso. La Biblia menciona poco sobre él, pero algunos lo identifican como hermano de Santiago el Menor y, posiblemente, pariente cercano de Jesús. Algunos historiadores creen que Judas Tadeo ayudó a expandir el cristianismo por varias regiones del Oriente Medio. Finalmente, murió como mártir en la región de Persia, siendo asesinado violentamente, probablemente a golpes o con hachas, debido a su labor misionera. Simón el Celote se llamaba simplemente Simón, pero recibió el sobrenombre de Celote, un título dado a un grupo de judíos extremistas y militaristas que buscaban una rebelión violenta para expulsar a los romanos de Israel. Se sabe poco sobre su vida, pero tras la ascensión de Jesús, relatos no bíblicos creen que predicó en Egipto, otros en Persia, actual Irán, Armenia e incluso en el Cáucaso. Sobre su muerte, algunas tradiciones dicen que fue martirizado en Persia junto con Judas Tadeo. Otras que fue crucificado. También hay versiones que afirman que fue aserrado por la mitad. Judas Iscariote es conocido como el apóstol que traicionó a Jesús. Era el encargado de las finanzas del grupo, guardando el poco dinero que los apóstoles usaban para su sustento. Judas mostró su avaricia cuando criticó a María por ungir los pies de Jesús con un perfume caro, sugiriendo que el perfume debería haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Juan señala que no le interesaba ayudar a los pobres, sino robar para sí mismo. Tras la última cena, a pesar de que Jesús ya había revelado que sería traicionado por él, Judas fue por su propia voluntad a las autoridades que perseguían a Cristo y aceptó recibir 30 piezas de plata como recompensa por entregarlo. Lo hizo besando a Jesús para identificarlo ante los guardias. Después, se arrepintió. Intentó devolver el dinero, pero se ahorcó. Matías fue el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote. Es el único apóstol elegido directamente por Dios, ya que el número 12 simbolizaba las 12 tribus de Israel y representaba la universalidad del cristianismo. Matías acompañó a Jesús desde su bautismo en el río Jordán hasta su ascensión. Después de la muerte de Judas, Matías compitió con otros 120 discípulos para ocupar su puesto entre los apóstoles y recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Después de eso, se sabe poco sobre él. Algunas tradiciones dicen que predicó a caníbales en Etiopía, mientras que otras sostienen que viajó a Anatolia y luego al Cáucaso, donde fue crucificado o desmembrado. Pablo no fue apóstol antes de la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, era un fariseo que perseguía activamente a los primeros cristianos. Todo cambió cuando, en el camino a Damasco, tuvo una visión de Jesús, quien le preguntó por qué lo perseguía. Tras ese encuentro, pasó 3 días ciego, pero se convirtió y dedicó el resto de su vida a difundir el Evangelio, especialmente entre los no judíos, convirtiéndose en el apóstol de los gentiles. En gran parte gracias a él, el cristianismo se hizo global. Fue él quien convenció a Pedro y a la iglesia de que no era necesario ser judío para seguir a Cristo. Pablo fue fundamental en la conversión de diversas ciudades griegas al cristianismo, y las cartas que escribió a los romanos, corintios y otros grupos son la base de muchas de las doctrinas centrales de la fe cristiana. Finalmente, murió martirizado en Roma, decapitado durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta, activar la campanita y déjame un comentario. Hasta la próxima.